Le dirán fiestas decembrinas o Navidad porque tienen otro concepto, pero lo festejan porque son días bonitos. Pero, ¿qué tanto sabemos de la Navidad? Yo es lo que quisiera platicar un poquito con ustedes en esta mañana, a ver qué tantas cosas más pudiéramos aprender de lo que es la Navidad. Mire, hablando de nombres y como decía ya Aurelio, Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, y pues es muy obvio el contexto, ¿verdad?, de este concepto. En inglés se dice Christmas y viene de la unión de dos palabras, que es Christ y Mass, que literalmente significa misa de Cristo. Y en alemán se dice Weihnachten, casi lo pronuncio bien. Es también la unión de dos palabras que literalmente significan noche de bendición. Pero no importa cómo estén compuestas las palabras, finalmente el concepto es Navidad. De ahí viene entonces el nombre del nacimiento. En cuanto a las fechas, el 25 de diciembre es la fecha oficial en que se celebra el nacimiento de Cristo desde mediados del siglo IV. Así que ya hace rato que tenemos esta fecha. Y el 6 de enero es la Epifanía, es decir, es la manifestación pública de la divinidad, es decir, del nacimiento de Cristo, ante la presencia de los magos de Oriente. Esa es la Epifanía, o el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, como lo conocemos. Respecto al árbol de Navidad, el antecedente más formal es desde el siglo VII, y desde el siglo X es que conocemos al árbol de Navidad tal y como lo conocemos, ¿verdad?, con sus adornos y como él es. Pero quiero comentarle que fue en el siglo VII San Bonifacio el primero que instaló este árbol como lo conocemos. Él puso un pino y luego lo adornó con manzanas que simbolizaban la tentación y el pecado original. Y luego le puso velitas para que simbolizaran la luz de Cristo que limpia de pecado. Y el árbol es un pino desde ese tiempo porque es un árbol perenne, es decir, no muere, no es estacional ni muere. Entonces eso simbolizaba el amor de Dios. E incluso su forma triangular simboliza la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces de ahí viene esta tradición del árbol de Navidad, y así es como lo conocemos hoy, con esferas en lugar de manzanas, con luces eléctricas en lugar de velitas, y luego con lazos de diferentes materiales que simbolizan también la hermandad, el amor, la comunión entre cristianos y con el Señor. Luego tenemos los nacimientos o belenes. ¿Usted sabía que se llamaban belenes también? Porque viene de Belén. También desde la Edad Media, específicamente en la Nochebuena de 1223, es la fecha más conocida o el antecedente más concreto de un nacimiento. Fue San Francisco de Asís quien lo hizo. Esa noche estaba haciendo mucho frío y entonces a él se le ocurrió hacer el establito, lo mandó a hacer ahí con algunas gentes del pueblo. Luego les pidió que trajeran una vaquita, un burrito, y desde ese lugar, sintiéndose un poquito más acogedor, predicó esa noche su mensaje de Nochebuena, de Navidad. No había nacimiento, o sea, no estaba el bebé, no había personas, nada más eran los animalitos, pero eso fue el inicio. Posteriormente los nacimientos se hacían con personas y animalitos vivos, y luego ya ponían el bebé en el pesebre, y fue hasta después que se hicieron los monitos, ¿no?, de barro inicialmente. Pero ese es el inicio del nacimiento. Por cierto que esta preciosa alabanza que tuvimos se llaman villancicos y tienen su antecedente más o menos también en el siglo VII. El villancico era un canto secular que tenía como característica que tenía rima, las frases eran como una especie de poema, pero luego evolucionaron hasta conocerlos como el día de hoy, que es un canto dirigido al Señor y con motivo de la Navidad. Ese es el origen de los villancicos. La Nochebuena
se festeja porque es la víspera del nacimiento. La cena original es alrededor de las 12 de la noche y es una cena en honor a Jesús. Por eso se celebra la cena y por eso es tan especial. Y por supuesto que cada quien tiene sus tradiciones, ¿verdad? A uno les gusta el bacalao con romeritos allá para la Ciudad de México, para el sur. Aquí es más el pavo y el jamón. Y lo que no puede faltar en México, por supuesto que son los buñuelos, ¿no? Si a alguien no le gustan los buñuelos, no levante la mano, no queremos avergonzarlo. Pero al final de la reunión podemos orar por usted para que Dios lo perdone, porque no le gusten los buñuelos. Yo le mencioné solo algunas cosas de lo que gira alrededor de la Navidad, pero aún de estas hay muchas imprecisiones y sustituciones. Yo le quiero mencionar algunas. Por ejemplo, el 25 de diciembre es una fecha muy cercana al solsticio de invierno. Para definirlo de manera muy sencilla, el solsticio de invierno es la noche más larga con el día más corto de todo el año. Eso sucede en invierno, entre el 19 y el 22 de diciembre. Aquí se festejaban en este solsticio, se hacían festejos para dioses paganos, pero entonces tal vez por eso se escogió una fecha cercana al solsticio para hacer una sustitución y entonces honrar y venerar a Dios en lugar de dioses paganos. La verdad es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Los estudiosos, unos dicen que nació entre marzo y abril, o sea, más o menos en la Semana Santa, y otros dicen que nació entre septiembre y octubre. Si ustedes se fijan, cualquiera de estas dos fechas no hace tanto frío, y la verdad es que en el contexto del nacimiento de Jesús y los pastores y todo esto, realmente no hacía frío. ¿Será importante el día preciso? Pues fíjese que ni siquiera el año es preciso, porque tal parece que Jesús nació entre 2 y 3 años antes de lo que realmente se establece con el calendario gregoriano. El número de magos tampoco es preciso. La verdad es que son cuando menos 2 o más. Pero ¿por qué se dice que son 3 y hasta nombre les tenemos, verdad? Porque eran 3 regalos. Entonces se supone, bueno, pues cada uno llevaba un regalo. Pero solo quiero decirle que el oro es un regalo digno para un rey. El incienso es un regalo digno para una divinidad, mientras que la mirra es una especie que se utilizaba para embalsamar a un ser humano que había muerto. Entonces, en los 3 regalos hay un reconocimiento profético, ¿verdad? Jesús iba a ser rey, era Dios y además iba a morir. Lo que no dicen los regalos es que iba a resucitar también. Este es uno de los íconos controvertidos de la Navidad, el arbolito de Navidad. ¿Por qué razón? Porque en invierno, precisamente en el solsticio de invierno, los romanos festejaban la Saturnalia, es decir, festejaban al dios Saturno. En Alemania, que es donde surge el arbolito, festejaban a Yule, o sea, las fiestas del Yule, y entonces se adoraba a dioses paganos. Y ahora se dice, no, los arbolitos no son de Dios y no son de Navidad y bla, bla. Pero yo le preguntaría, ¿nunca les tocó adornar de niños el arbolito en su casa? Oiga, qué emoción era, ¿no? Me acuerdo que todos estábamos, mis hermanos, ya éramos 6, imagínense, los 6 ahí con mi mamá y mi papá adornando el arbolito, bien contentos. Mi mamá se ponía feliz cada vez que se rompía una esferita o 2 o 3. Ya se imaginarán los regaños, ¿verdad? Chamaco, cabezón. Pero estábamos bien contentos. Y luego el siguiente alegato era quién le iba a poner la estrellita de Belén, ¿verdad? Y lo más emocionante era cuando ya conectábamos la corriente para ver cómo se encendía el árbol. Y en todo ese proceso y en todo ese momento, la verdad es que nunca estábamos pensando en otros dioses. Estábamos pensando en Jesús. Nunca pensamos que había un demonio detrás del árbol acechándonos para hacernos cosas. Es como cuando usted va a la comida china. Seguramente hoy van a ir muchos a la comida china.
¿Sabía usted que en la mayoría de los restaurantes dedican su comida a sus propios dioses que no son Jesucristo? Y sin embargo usted llega, le sirven la comida y entonces usted dice: Padre, gracias por este alimento que tú creaste, que tú hiciste. Señor, gracias porque me diste provisión para poderlo tomar. Señor, bendícelo y bendice a todas las personas que están aquí. Lleva alimento a su hogar en el nombre de Cristo y a trincarle, ¿verdad? ¿En qué momento usted pensó en dioses paganos y esas cosas? Pues lo mismo sucede con el arbolito. Yo le invito a que hoy en su casa se tome 5 minutos nada más, porque en 5 minutos usted va a leer los 13 versículos del capítulo 8 de Corintios. Después de que los lea, usted decida si pone o no pone arbolito en casa. Nosotros por lo pronto pues sí lo poníamos. El ícono más satanizado de todos es Santo Claus, y a veces lo sacan así con muy mala leche, ¿no? Con una imagen verdaderamente diabólica. Y a veces también la duda es, bueno, ¿qué les digo a mis hijos que están muy creídos pues de Santo Claus? Bueno, quiero que sepa un poquito del antecedente de Santo Claus. En primer lugar, procede de un personaje que sí existió, que es San Nicolás. Este hombre fue un obispo cristiano. Él era griego, pero nació en lo que hoy es Turquía, en la ciudad de Bari. Por eso a veces van a escuchar que es San Nicolás de Bari. En la ciudad de Licia, o en la región de Licia. Usted puede leer Licia en el libro de los Hechos. Ahí está mencionada esta ciudad. Y este hombre era famoso porque, siendo de familia acomodada, es decir, tenía dinero, no que se acomodaban para poder caber, le gustaba mucho hacer regalos a los niños. Y cuenta también la tradición, no sé si es verdad o no, pero cuenta la tradición que en alguna ocasión había 3 jovencitas que querían casarse, pero no podían porque en esos tiempos tenían que tener dote. Y como no la tenían, él les regaló la dote para que pudieran casarse. Total que este hombre, siendo un buen hombre, pues trascendió la historia. Fue el hombre que le dio una cachetada a Arriano en el concilio de Nicea por andar diciendo que la Trinidad no existía, porque eso significa entonces que Jesús no es Dios. Y dice la tradición que él se levantó, se dirigió a Arriano y le puso una bofetada. Yo no creo que sea así tan correcto, ¿verdad? Pero eso demuestra parte del fervor que tenía por su Dios. Aún después de muerto, seguía siendo reconocido y mencionado, y en Alemania se conocía como San Niklaus, y en Holanda se conocía como Sinterklaas. No sé cómo se pronuncia realmente Sinterklaas, porque yo nada más sé inglés y alemán, pero holandés de plano se las debo. Les menciono a los holandeses porque los holandeses fueron los que fundaron la Nueva Ámsterdam en Norteamérica. Y si, como usted bien sabe, Nueva Ámsterdam no es más que Nueva York, después se convirtió en Nueva York. Pero ellos llevaron a Sinterklaas. Y un hombre, un escritor, en 1806, por hacer mofa de Sinterklaas y con un inglés medio sancochado, le puso Santa Claus. Después viene otro escritor y viene la Coca-Cola e inventan que está en el Polo Norte y los caballitos, los renos y todo lo que usted quiera. Pero el origen de Santa Claus es San Nicolás, un verdadero hombre de Dios. Usted decida qué hace con esto. Si hay niños en casa, usted cuando le pregunten de Santa Claus, usted podría decirles: mira, mi hijo, Santa Claus no existe, pero existió San Nicolás, de ahí surgió Santa Claus. Y no lo deje en babia, no lo deje diciéndole no existe nada. A veces Santo Claus es una especie de ayo espiritual para que el niño comience a comprender lo que es abstracto, lo que es invisible. Si usted le explica de dónde viene, entonces la información va a ser correctísima. Eso se lo dejo a usted. Y como dice Pablo en 1 Corintios 11, pues con todo eso, dice él, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere pleito, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Usted puede poner o no poner árbol, usted puede hacer con estos íconos que acabamos de mencionar lo que usted guste. Lo importante es
que usted celebre verdaderamente la Navidad. Lo importante no son las fechas ni las circunstancias, sino la realidad histórica. Estamos creyendo en un ser real. Jesucristo realmente nació en este mundo. La invitación entonces es a que en espíritu y en verdad, de todo corazón, podamos festejar a nuestro Señor. Olvídese que si hay consumismos, que si la mercadotecnia, que lo que usted quiera, nosotros que conocemos al Señor podemos celebrarlo en espíritu y en verdad. Yo le voy a hablar de cuando menos 3 significados de la Navidad. Le digo cuando menos porque seguramente habrá más, pero Navidad es un tiempo de celebración en primer lugar. Miren lo que dijo el ángel en Lucas capítulo 2, cuando se aparece a los pastores cerca de donde había nacido Jesús. Les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Fíjense lo que podemos ver en este pequeño mensaje. Las buenas noticias son personales porque dice a los pastores, les traigo a ustedes, eran unos cuantos. Nos trae noticias buenas porque las malas no nos dan mucha alegría, ¿o sí? Estaríamos medio chiflados, ¿verdad? Y además son universales, es para todo el pueblo. Y luego sigue hablando el ángel, porque entonces nos dice cuáles las buenas noticias. Dice, su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. Y a mí me sorprende tanto ver en una sola frase tanta información, tanta bendición. Dice, el Salvador es personal. El Salvador no es para las masas del mundo, el Salvador es para todos y cada uno de nosotros en todo el mundo. Es el Mesías, es el ungido de Dios, tiene poder, está validado y además es el Señor, es el Señor de señores. Hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero, real y poderoso. Entonces, ¿qué vamos a festejar? Vamos a festejar, en primer lugar, que Dios nos ama. ¿Se acuerda usted del versículo más famoso de toda la Biblia? Juan 3:16. De tal manera, de este tamaño, nos amó Dios, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Quiere decir también que hay una porción que no va a creer, y entonces tristemente se va a perder. Espero que no seamos los que estemos aquí. También significa esto que Dios no nos hizo con lápiz. Dios no nos hizo con lápiz para decir, ay, pues se portó mal, pues ahorita lo borro. O Adán y Eva la regaron cuando Dios los hizo perfectos y ahora miren cómo estamos viviendo nosotros también, con guerras, con injusticias, con todo lo que usted sabe. ¿Qué le costaba a Dios borrarnos de la faz de este mundo y hacer una nueva criatura? Hacer unos nuevos seres humanos o seres marcianos o como usted quiera. No le costaba nada, pero no nos hizo con lápiz, nos hizo con pluma, nos hizo con tinta indeleble. Y dijo, se han portado muy mal, pero yo les voy a dar un Salvador y se van a transformar, tienen esperanza. ¿Por qué razón? Nada más por una razón, porque Dios nos ama, no existe otra razón. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado. A mí me es difícil entender esto de que desde siempre me ha amado, pero no tengo ningún problema con entenderlo, lo acepto. Simplemente lo acepto y me llena de gozo y alegría saber que Dios siempre me ha amado y Dios siempre te ha amado a ti. En segundo lugar, festejamos que Dios está con nosotros. Dice Isaías proféticamente en el capítulo 7, por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Todos sabemos qué significa Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces nos dice Rick Warren, no se trata de sentir, porque hay personas que sienten que Dios está con ellos y ¿sabe qué? Dios no está con ellos. Y hay personas
Los cristianos que a veces sentimos que Dios no está con nosotros, que está lejos, que se olvidó de nosotros, y sin embargo Dios está tomándonos de la mano para caminar con nosotros a nuestra tribulación. Entonces, no se trata de sentir, dice Rick Warren, se trata de saber. Y sabe, yo estoy de acuerdo con esto, porque por eso lo puse, se trata de saber. Por eso está usted aquí hoy, para saber qué es lo que Dios tiene para su vida, para su persona. Por eso tiene su Biblia, para saber. No se trata de imaginar nada o creer nada. Usted tiene que saber, no sentir. Dios está con nosotros. Mire lo que dice la última parte del último versículo del último capítulo del Evangelio de Mateo. Son las palabras de Jesús despidiéndose. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No se acabó antier, va a seguir. Pero si se acaba mañana o dentro de 1000 años o dentro de 100 años, o se le acaba su mundo a usted el día que se muera, que nos muramos, no importa, Él va a estar con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, no una vez al año ni 3 veces al año, todos los días con nosotros. Esa es la promesa del Señor. Celebramos que Dios está de nuestra parte. Volvemos a los ángeles y el nacimiento, y dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. Siempre que un ángel o Dios mismo se aparece en la Biblia a una persona, a un grupo de personas, casi siempre consigna que tuvieron miedo. ¿Por qué razón? Número uno, porque la presencia de ese ser es imponente, porque es grande, es poderosa y subyuga, produce temor. Número dos, porque la presencia de Dios cerca de nosotros nos hace más conscientes de nuestra falta de santidad y del pecado que a veces está morando en nosotros. Pero número tres, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué tenemos los hombres miedo en esta época? Porque sentimos que Dios es un gran no. Porque creemos que si le entramos a la religión y a los aleluyas, nos van a quitar todo lo que nos gusta, todo lo que hacemos. No, es que una persona, un amigo dijo, no, es que yo no me hago cristiano porque me van a quitar la cerveza, a mí me gusta mucho la cerveza. Yo le dije, pues perdón, pero nadie te va a decir que te quites la cerveza, eso es asunto tuyo. Dios no es un gran no, es un gran sí, pero tenemos temor de que Dios nos limite. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y 4 versículos después, no solamente de palabras, sino ahora de obra, nos lo demuestra. Fíjese, en el verso 32 dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Estos hombres dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué quieres tú que te haga, Jesús? ¿Le has pedido? Jesús dijo alguna vez, pídeme lo que quieras. Hasta hoy no han pedido nada, les decía a los apóstoles. Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Si tú estás metido realmente con Dios, no vas a pedir tonterías. No vas a pedir, Señor, ayúdame a vengarme de ese hombre que me hizo daño. Señor, vas a pedir, Señor, ayúdame a restaurar mi relación con esa persona. Qué distinto, ¿verdad? Entonces, pues, estamos festejando un cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pero no estamos festejando a un niño. Estamos festejando a una persona viva, que por cierto cumple alrededor de 2012 años. Entonces, pues como que ya se pasó de niño, ¿verdad? Y respecto a regalos y Navidad, por supuesto que son válidos. Dios mismo empezó dándonos a su Hijo como regalo de salvación y comunión. Y después de su Hijo e inmediatamente después a su Espíritu Santo, que nos ayuda a saber que somos de Dios, que nos ayuda a entender la palabra, que nos ayuda a buscar la santidad y buscar la perfección. Todo eso hace el Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13 en la versión Nueva Traducción Viviente, y en la de los gringos, mire, la King James,
Dice, así que si ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Solo pídelo y vas a tener un regalo extra. Rick Warren comenta que ellos tienen una tradición familiar ya de mucho tiempo. En la Navidad, en algún momento de su sobremesa, dice que todos responden a 2 preguntas, en voz alta y delante de todos. La primera pregunta es, ¿qué motivo de agradecimiento a Dios tienes en este año que pasó? Y la segunda pregunta es, puesto que es el cumpleaños de Jesús, ¿qué regalo le darás para este próximo año? Porque estamos muy curiosos, ¿verdad? Llega Navidad y decimos, ay, a ver qué me regalan. Pues si no es tu cumpleaños, el que recibe los regalos es el que los cumple, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que ahora ya nadie se regale nada. A mí, yo tengo una caja grandota allá afuera, ahí me pueden dejar los regalos míos. Pero regálele algo al Señor. Y no me salga con que, como solíamos ser de niños, ¿no? Ay, ahora en Semana Santa voy a dejar de masticar chicle un mes. ¡Ay, qué gran sacrificio!, ¿no? No me salga con esos regalos. ¿Cómo podríamos festejar esta Navidad y todas las demás? Yo le voy a hacer solamente una sugerencia, algo que en casa hemos hecho también. Empiece leyendo el nacimiento de Jesús. Le va a tomar 10 minutos leer 40 versículos, ni siquiera es el capítulo completo de Lucas 2. Si hay niños en casa, sean hijos o nietos, entonces cuando termine, explíqueles un poquito más para que entiendan lo que acaban de leer. Responda a sus preguntas, pregúntele qué dudas tienen y responda a sus preguntas. Después de esto, cene, pero antes de cenar, haga una oración de alabanza a su Dios, a su Creador, y de gratitud por todo lo que recibió este año. Puede orar 1 minuto, 2 minutos. A veces las cenas de Navidad se convierten en que ya está la cena y todo el mundo agarra y arrebata y a tragar se ha dicho. Por Dios, la Nochebuena no es para tragar. Es una cena en honor de nuestro Señor Jesucristo que vino a este mundo. Dé gracias a Dios, junte a la familia, espérense tantito. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Tómese 1 minuto o 2. Y luego, esta es una buena idea, es un cumpleaños, ¿no? En los cumpleaños hay pasteles con velitas. Entonces, sobre todo si hay niños en casa, compre un pastel pequeño o hágalo, póngale una velita o 10, las que quiera, y luego dígale a los niños, ¿sabes qué, amigo? El Señor Jesús quiere que apague su pastel de cumpleaños. Entonces, sóplenle entre todos ustedes y hagan una verdadera fiesta de cumpleaños con un pastelito tan sencillo. Y finalmente, abra sus regalos. En casa solíamos abrirlos precisamente después de la cena de Navidad, pero hay gente que lo hace ya que amanece y otros hasta otro día. Usted hágalo como quiera. Los míos me los trae, yo los voy a abrir en la noche. Segundo significado de la Navidad, es un tiempo de salvación. Y usted podrá preguntarnos, bueno, ¿de qué nos salva Dios? Pues en primerísimo lugar, nos salva del pecado y de nosotros mismos, porque nuestra propia naturaleza corrupta nos hace aborrecernos a veces a nosotros mismos. Mire, desde el nacimiento, a veces desde niños se nos nota el egoísmo. Somos muy sabios en nuestra propia opinión y nos encanta ser independientes. Yo con frecuencia escucho hombres diciendo que van a poner su propio negocio, no porque sea ventajoso, sino porque no quieren tener jefes que los manden. Esa es su principal motivación. Mujeres, ¿qué problema tan serio tienen con la sujeción, verdad? No gusta la sujeción, no nos gusta a nadie sujetarnos a nadie. Así somos. Respecto al pecado, dice Primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo me acuerdo en mis buenos tiempos, pues era un buen pecador. Cuando me hablaban de pecado decía, yo no he robado, yo no he matado a nadie, yo no le he hecho mentiras a nadie, soy fiel con mi esposa. Es más, hasta le hago bien a la gente, yo soy médico.
le hago mucho bien a la gente, yo era un buen pecador. Pero entonces, si usted está en esa posición como yo estaba antes, si usted no ha pecado, no se preocupe por mí, yo le creo. Nomás usted está diciendo que Dios es mentiroso. Pero si usted reconoce su pecado, entonces le va a creer a Dios y va a hacer algo con su pecado, se lo va a entregar a Dios. Dios nos salva de la culpa del pasado, porque le decía yo, ese egoísmo, esa autosuficiencia, esa sabiduría que tenemos, ¿cómo nos hace cometer errores de los cuales nos arrepentimos con frecuencia, verdad? Dice Pablo en Romanos 7, porque lo que hago, pues no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces has dicho, no debía haber dicho esto? No debía haberle gritado. Otra vez volví a hacer aquello. Otra vez dejé de visitar a tal persona como la vez anterior. Y estás arrepentido y vives con esa carga del pasado. A lo mejor hiciste cosas peores, a lo mejor abortaste. O a lo mejor hiciste abortar tú como hombre a una mujer. Y vives con la culpa del pasado. Haces lo que no quieres. Y entonces Pablo sigue diciendo, porque yo creo que él traía su propia carga, había permitido que Esteban muriera apedreado, probablemente esa era una de sus culpas del pasado. Y decía él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te has sentido así alguna vez? Miserable de mí, ¿cuándo me voy a librar de esto que me pesa tanto? Y mucha gente ahí se queda porque es una manera de justificar el, bueno, pues ni modo. Aquí vivo en esta carne y voy a seguir pecando o fallando. Pero Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No tienes que vivir con tus culpas del pasado. No tienes que seguir abonando a las culpas del pasado. Dios nos salva de esas culpas. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ninguna condenación. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás buscando no pecar? ¿Tienes culpas del pasado? Entonces haz propio este versículo. Ninguna condenación debes tener, porque el Señor ya te limpió si estás caminando conforme al Espíritu. Nos libra de la amargura y el resentimiento también, porque qué fácil nos es sentirnos ofendidos, sea imaginariamente o en forma real. Después de 12 años de haber pertenecido mi esposa y yo al Ministerio de Purificación Interior, no tenía idea de cuánta gente pasó por ahí y que con lágrimas en los ojos nos declaraba su tristeza, su amargura, su dolor por ofensas de los padres o de los cónyuges o de otras personas, y que no habían restaurado esas relaciones, no habían perdonado, pero ¿sabe qué? Salían de ahí con todo un proceso de restauración. Y más de una vez nos decían, ¿sabes qué? Me siento bien contento, contenta y hasta livianito, como que perdí peso. ¿Por qué? Porque se habían quitado una carga enorme de amargura y resentimiento. Dios nos libra de la opresión, de hábitos adictivos, pero solamente Él. Mire lo que dice Juan 8. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Verdaderamente, porque hay otro tipo de libertades que son pasajeras. ¿De qué tipo de hábitos adictivos? De alcohol, de drogas, del cigarro mismo, de la pornografía, que es una adicción muy actual, de los juegos de azar. ¿Y por qué dice verdaderamente libres? Mire, Alcohólicos Anónimos, que empezó con sus 12 pasos con un contexto bíblico cristiano, hoy funciona de mil maravillas, pero se ha olvidado de su Dios. Y ahora su bandera es, tú eres alcohólico y lo vas a hacer siempre, nada más hoy no bebas. Y mañana les dice, tú eres alcohólico y lo vas a hacer siempre, nada más hoy no bebas. Y 10 años después les dice, tú eres alcohólico
y nunca lo vas a dejar de ser. Nada más hoy no bebas. Y esa es la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Dios te dice, ¿eres alcohólico? Yo te lo puedo quitar. Yo te puedo liberar. ¿Eres drogadicto? No te preocupes, yo te lo puedo quitar. Por supuesto que te va a costar. Tienes que obedecer, tienes que acercarte a mí, tienes que escuchar a tu pastor, tienes que escuchar a tus consejeros, tienes que entrar en un proceso, pero yo te lo puedo quitar. Oh, qué esperanza tan gloriosa, ¿no cree usted? Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Tienes un problema de adicción? Acércate a Dios para que te quite tu adicción. Somos salvados con un propósito. No crea que somos salvados para pasárnosla bien suave, ¿no? Dios tiene un propósito para nosotros. Es un propósito que levanta nuestra estima, que le da significado a nuestra vida. Miren lo que dice 2 Corintios 5. Así que si Cristo murió por nosotros, entonces ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Debemos vivir para Él. Y miren lo que dice Hechos 13, recordando a David. Dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. Que sirvamos a nuestra generación, que sirvamos hoy. Aquí está nuestra generación. Empieza a servir a tu propio cuerpo local, a tu propia iglesia. Sirve a tu ciudad, sirve a tu nación, sirve al mundo. ¿Cómo? Yo no sé, que Dios te lo diga, conforme al propósito de Dios, no conforme al propósito ni mío, ni de Aurelio, ni tuyo, conforme al propósito de Dios. Pregúntale a Dios qué quiere de ti. Somos salvados por gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia es el amor de Dios actuando en tu vida. Gracia significa recibir algo de Dios que no merecemos, pero que Dios con amor lo entrega. Eso significa gracia. Eso es lo que dice Efesios 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y es que hay muchas personas que piensan que porque pueden o hacen muchas obras en beneficio de la sociedad, altruismo pues, que por eso tienen ganado el cielo. Pero eso no es verdad. Lo acabamos de leer, no es por obras para que nadie se gloríe. Tampoco es por religión. Hay personas que van todos los domingos a misa y no faltan a una sola. Hay personas que vienen todos los domingos a misa cristiana y no faltan un solo domingo. Y algunos incluso hasta sirven. Pero si están viviendo una vida de pecado, si una cosa es cuando vienen aquí y otra cosa son cuando están afuera, pues su religión no los va a salvar. Hay personas que, como les decía yo cuando era al principio muy buen pecador, o sea, no robaba, no mataba, no mentía, era fiel, le hacía muy bien a la sociedad. Piensan que por su alta moralidad van a irse directo al cielo. Pues lo siento mucho, con su alta moralidad se van a ir a otro lado. Y quiero agregarles algo que está muy difundido. Gente que piensa que porque sufrió mucho dolor, sea físico o emocional, se va a ir al cielo. ¿Han escuchado ustedes? Y esa persona, híjole, cómo sufrió durante su enfermedad. De seguro, y lo dicen, de seguro se va a ir derechito. Como si hubiera otros caminos que no fueran derechos, ¿no? Se va a ir derechito al cielo. Bueno, para algunos sí hay otros caminos. Pero ¿sabe qué? No, ninguna de estas cosas nos puede ganar el cielo. Lo único que nos puede conectar con el cielo y con Dios es la gracia de Dios, a través de nuestra fe. Porque la gracia de Dios siempre está ahí lista, dispuesta. Pero si tú no tienes fe, no hay manera de agradar a Dios sin fe. Y una vez que recibiste la gracia de Dios y la salvación, y quieres mantener tu salvación, es tu obediencia. Si tú no obedeces, pierdes la salvación. Hay gente que dice, la salvación no se pierde. Aquí en Amistad
a través de nuestro pastor, hemos aprendido que la Escritura dice que debemos cuidar nuestra salvación porque se puede perder. ¿Cómo puedes no perderla? Bien sencillo, obedece a Dios. Haz lo que Dios dice y está asegurada tu salvación. En tercer lugar, tercer y último, la Navidad es un tiempo de reconciliación. Reconciliación es restaurar la paz en tres áreas: la paz con Dios, la paz de Dios y la paz con los demás. Deberíamos empezar en primerísimo lugar con la paz con Dios. Mira lo que dice nuevamente el ángel en Lucas. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Dios desea nuestra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Pero cuando usted escucha la televisión, a ellos les encanta decir la paz para los hombres de buena voluntad. No, los hombres no tenemos buena voluntad. No existe un solo hombre en la tierra que tenga o haya tenido buena voluntad. Si hubiera existido, no hubiéramos necesitado a Jesucristo. No, es Dios el que tiene buena voluntad hacia nosotros. No debemos creernos tan buenos. ¿Por qué debemos restaurar la paz con Dios? Porque en Adán y Eva la perdimos. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura que somos enemigos de Dios. A lo mejor se me dice: pues cállate, yo nunca he estado peleado con Dios. Es más, ni lo conocía. No necesitas ni pelearte con Dios ni conocerlo. Si no estás con Él, eres un enemigo de Dios. Eso dice la Escritura. No soy yo el que quiera condenar a nadie. Dice Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero mire cómo solemos ser como ser humano respecto a Dios. Usted conoce a Pablo Neruda, ¿verdad? A lo mejor nunca ha leído nada de él, pero sabe que es famosísimo. Y este poema es uno de sus poemas más famosos y más citados en todos los medios de comunicación. No se lo voy a leer todo, pero miren lo que dice al principio. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Qué frase tan mencionada por la gente. Es una frase famosísima de Pablo Neruda. Es una frase idéntica a la de Frank Sinatra y el hombre que compuso la canción ahorita, Paul Anka, que fue el que escribió la canción, a mi manera. Como vivo, a mi manera, siendo el arquitecto de su propio destino. Y al final dice: amé, fui amado, el sol acarició mi faz, y entonces concluye y dice: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y yo digo, qué soberbia de hombre, porque su 20 no le alcanzó para más, para encontrar a Dios, ni siquiera para mencionar a Dios. No, se tuvo que referir a algo etéreo, a algo, una especie de energía, a la vida, lo que sea que esto sea. Nosotros sabemos que la vida es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si lo sustituimos, imagínese usted diciéndole a Jesús: Jesús, ya hice cuentas de mi vida al final. ¿Y sabes qué? Te tengo buenas noticias, no me debes nada. Y Jesús dijo: qué bueno que no te debo nada, a ver a quién le debo. ¿Usted se puede imaginar una relación así? Es una situación absurda, pero a veces así actuamos. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si tú tienes 30 años de vida, 40, 50, 60 y no conoces a Cristo, todos esos años te las has pasado desparramando, no recogiendo. Y tú dirás: no, yo ni desparramé ni recogí, yo me quedé ahí sentadito. No, la Escritura dice que desparramaste, por eso eras enemigo de Dios. Mire, aquí está Pablo Neruda y aquí estamos usted y yo, tratando de ser un elefante. ¿Sabes qué, elefante? Ya eché cuentas, no me debes nada, te salvaste de lo que te iba a hacer. No es posible que hablemos así.
¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál debería ser nuestra actitud para poder dejar de ser enemigos de Dios? Dios dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿Cuándo? No cuando tú digas, no cuando tú quieras, a su debido tiempo. Mira cómo dice el mismo texto, pero en la versión lenguaje sencillo. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. ¿Cuándo? Cuando Dios diga, no cuando tú digas. En segundo lugar, necesitamos la paz de Dios. ¿Ya te reconciliaste con Dios? Qué bueno, pero aún así, con frecuencia tenemos problemas con nuestra paz. ¿Qué nos quita la paz? Las circunstancias incontrolables como enfermedades, la muerte de un ser querido, los despidos de trabajo. No es lo mismo un jovencito que anda brincando de una empresa en otra porque le es fácil conseguir trabajo, que una persona que a sus 40, 50 años de repente es despedido y ahora sí consíguele. Eso quita la paz. Infidelidades o personas que no quieren cambiar y te quitan la paz. Pero no estoy hablando de personas que están en pecado, no, de personas que rehúsan cooperar con tu plan perfecto para cambiarlas, ¿no? Porque como tú eres perfecto, quieres que todos sean perfectos y quieres cambiarlos a tu manera, ¿no? Eso quita la paz. Y problemas inexplicables, cuando la vida parece injusta. ¿Te suena la frase, ¿y por qué a mí, Dios? ¿Han escuchado a alguien decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo les pregunto, ¿y por qué no? ¿O qué tienes tú de especial como para que todos los demás, todo el mundo tenga problemas y conflictos y tú no? Por supuesto que tú también eres digno de tener conflictos y que se te vaya la paz. Pero ¿qué nos ofrece Dios? Porque esto es que se nos vaya la paz nos sucede con mucha frecuencia. Juan 14 dice, está hablando Jesús y dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Paz en tus pensamientos, paz en tus razonamientos, paz en tus emociones, para que no se te suba la presión. ¿Saben quién es John Lennon? Este hombre tenía 3 semanas en la India, en un retiro espiritual, en eso de meditación trascendental con un maharishi o maharachi, alguna cosa así. Y después de 3 semanas de estar ahí, se levanta un día en la madrugada y escribe esta canción. Y en la canción dice, estoy tan cansado, no he pegado ojo, mi mente funciona mal, me pregunto si debería levantarme y prepararme un trago. Y luego sigue, me estoy volviendo loco, créeme que te daría todo lo que tengo por un poco de paz mental. Fíjese nomás, todo lo que tiene por un poco de paz mental. Estoy tan cansado, me siento tan desconcertado, aunque esté tan cansado, me fumaré otro cigarro. 3 semanas meditando. Ni la droga, ni el alcohol, ni cosas espirituales que no vienen de Dios pueden darnos paz. Jesús dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Por supuesto que no. John Lennon lo experimentó. Así que no se angustien ni tengan miedo, dice el Señor. Qué hermosa promesa, ¿verdad? La última paz es la que necesitamos tener con los demás. Porque siempre estamos teniendo conflictos, ¿verdad? Con otras personas. ¿Qué necesitas para sentirte ofendido o para que alguien te ofenda? No necesitas nada. Bueno, sí, una cosa, haber nacido. Nomás con que nazcas ya le vas a caer gordo a alguien. Puedes hacer un ejercicio. Ya que terminemos la reunión, ve y párate 30 minutos solito ahí en el bulevar. Y después de 30 minutos, cuando menos hay una persona que pasó y se enojó contigo porque no lo saludaste. Otra se molestó contigo por la forma en que te peinas. Otro por los colores que traes. Otro porque caminas como si te creyeras mucho. Y después de 30 minutos,
No solamente a alguien le caíste gordo, a alguien te cayó gordo, alguien pasó y dijo, pues ¿qué se cree que porque estoy aquí parado no me va a saludar? Somos también como la tostada, ¿verdad? Ofendemos y somos ofendidos con razón y sin razón muchas veces. Por eso dice Pablo en Colosenses 3, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Por qué dice que seamos comprensivos? Porque nos identificamos. Es como cuando alguien nos cuenta algo y uno dice, yo te comprendo, yo viví lo mismo, ¿verdad? Es una empatía. Cuando alguien te ofenda, dice la Escritura, compréndelo, tú haces lo mismo, tú también ofendes con las mismas palabras, con las mismas cosas. Sigue diciendo Pablo en Romanos 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si tú no quieres reconciliarte con alguien, pues ven conmigo y dime, Humberto, es que no es posible y no depende de mí. ¿Y sabes qué? No tienes problema conmigo, yo te voy a creer y te voy a justificar. Pero si no estás siendo honesto en tu corazón, Dios sabe. Entonces, no te arregles conmigo. No te arregles con otra persona y te justifiques diciendo, no, es que no depende de mí. Si depende de ti, tú lo sabes y Dios lo sabe. Entonces, hazlo, reconcíliate. ¿Por qué no nos gusta perdonar? Ya vamos a terminar. ¿Por qué nos es tan difícil perdonar? Porque a veces no entendemos lo que significa perdonar. Perdonar no es olvidar. A veces dice, es que ya perdoné, pero no se me olvida, entonces quiere decir que no he perdonado. No, no significa eso. Perdonar no es olvidar, no es tolerar la ofensa. Si alguien te golpeó y tú lo perdonas, esa persona no quiere decir que tiene derecho otra vez o permiso de seguirte golpeando. Por supuesto que no. No significa seguir tolerando la ofensa. Es una decisión, no un deseo. No esperes a sentir ganas de perdonar a alguien que te ofendió. Decídelo hoy mismo. Perdonar es vivir las consecuencias sin amargura. A veces las ofensas que recibimos tienen consecuencias, pero no vivas con... ¿Qué significa amargura? ¿Vivir afligido constantemente o vivir enojado constantemente con esa persona? Entonces, no estás perdonando. Reconocer el dolor y el odio para que Dios lo sane. A veces nos queremos engañar a nosotros mismos, porque como somos cristianos, pues ¿cómo voy a confesar que tengo odio y estoy enojado con esa persona? Pero si lo confiesas delante de Dios, entonces puede comenzar tu sanidad. No utilices la ofensa para justificarte. Esto sucede mucho entre pareja. Cada vez que cometes un error, entonces como árbitro de fútbol le sacas la bandera roja y le dices, tú estás peor, acuérdate lo que hiciste. Eso no es perdonar. Es no querer cobrar la deuda de ninguna manera. Si todavía alguien dice, no puedo perdonar, tengo demasiado dolor, la herida es muy profunda, pues yo te creo. Pero vamos a ver qué dice Dios. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Entonces, perdonar es algo que nos beneficia en primer lugar a nosotros. Ahí está. Hazlo por ti. Perdona por interés en primer lugar a ti. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7, dice la Escritura. Porque perdonar también es un proceso. Hoy le dijiste a una persona que la perdonas y mañana vuelves a sentir ese coraje o esa ira o ese malestar y entonces tú dices, no Señor, yo lo perdoné en el nombre de Cristo. Y oras y bendices a esa persona. Y vuelves a sentir aquella angustia y vuelves a perdonar. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7, hasta que esto desaparezca. Mire, así se veía Manuel Pérez antes de que me perdonara por estar más guapo que él. Y mire cómo cambió después del perdón. Usted perdone también para que sea transformado. Yo me despido con esta miel del Señor, con esta porción de la Escritura. Dice el Señor, no se preocupen por nada.
Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Eres de Cristo? Tienes una promesa. El Señor te va a dar su paz. ¿No eres de Cristo? Hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón y recibir esa protección del corazón y esa paz que solamente Dios da. Que el Señor los bendiga. La tentación y el pecado original, y luego le puso velitas para que simbolizaran la luz de Cristo que limpia de pecado. Y el árbol es un pino desde ese tiempo porque es un árbol perenne, es decir, no muere, no es estacional ni muere. Entonces eso simbolizaba el amor de Dios. E incluso su forma triangular simboliza la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces de ahí viene esta tradición del árbol de Navidad, y así es como lo conocemos hoy, con esferas en lugar de manzanas, con luces eléctricas en lugar de velitas, y luego con lazos de diferentes materiales que simbolizan también la hermandad, el amor, la comunión entre cristianos y con el Señor. Luego tenemos los nacimientos o belenes. ¿Usted sabía que se llamaban belenes también? Porque viene de Belén. También desde la Edad Media, específicamente en la Nochebuena de 1223, es la fecha más conocida o el antecedente más concreto de un nacimiento. Fue San Francisco de Asís quien lo hizo. Esa noche estaba haciendo mucho frío y entonces a él se le ocurrió hacer el establito, lo mandó a hacer ahí con algunas gentes del pueblo. Luego les pidió que trajeran una vaquita, un burrito, y desde ese lugar, sintiéndose un poquito más acogedor, predicó esa noche su mensaje de Nochebuena, de Navidad. No había nacimiento, o sea, no estaba el bebé, no había personas, nada más eran los animalitos, pero eso fue el inicio. Posteriormente los nacimientos se hacían con personas y animalitos vivos, y luego ya ponían el bebé en el pesebre, y fue hasta después que se hicieron los monitos, ¿no? de barro inicialmente. Pero ese es el inicio del nacimiento. Por cierto que esta preciosa alabanza que tuvimos se llaman villancicos y tienen su antecedente más o menos también en el siglo VII. El villancico era un canto secular que tenía como característica que tenía rima, las frases eran como una especie de poema, pero luego evolucionaron hasta conocerlos como el día de hoy, que es un canto dirigido al Señor y con motivo de la Navidad. Ese es el origen de los villancicos. La Nochebuena se festeja porque es la víspera del nacimiento. La cena original es alrededor de las 12 de la noche y es una cena en honor a Jesús. Por eso se celebra la cena y por eso es tan especial. Y por supuesto que cada quien tiene sus tradiciones, ¿verdad? A uno les gusta el bacalao con romeritos allá para la Ciudad de México, para el sur. Aquí es más el pavo y el jamón. Y lo que no puede faltar en México, por supuesto que son los buñuelos, ¿no? Si a alguien no le gustan los buñuelos, no levante la mano, no queremos avergonzarlo. Pero al final de la reunión podemos orar por usted para que Dios lo perdone, porque no le gusten los buñuelos. Yo le mencioné solo algunas cosas de lo que gira alrededor de la Navidad, pero aún de estas hay muchas imprecisiones y sustituciones. Yo le quiero mencionar algunas. Por ejemplo, el 25 de diciembre es una fecha muy cercana al solsticio de invierno. Para definirlo de manera muy sencilla, el solsticio de invierno es la noche más larga con el día más corto de todo el año. Eso sucede en invierno, entre el 19 y el 22 de diciembre. Aquí se festejaban en este solsticio, se hacían festejos para dioses paganos, pero entonces
Tal vez por eso se escogió una fecha cercana al solsticio para hacer una sustitución y entonces honrar y venerar a Dios en lugar de dioses paganos. La verdad es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Los estudiosos, unos dicen que nació entre marzo y abril, o sea, más o menos en la Semana Santa, y otros dicen que nació entre septiembre y octubre. Si ustedes se fijan, cualquiera de estas dos fechas no hace tanto frío, y la verdad es que en el contexto del nacimiento de Jesús y los pastores y todo esto, realmente no hacía frío. ¿Será importante el día preciso? Pues fíjese que ni siquiera el año es preciso, porque tal parece que Jesús nació entre 2 y 3 años antes de lo que realmente se establece con el calendario gregoriano. El número de magos tampoco es preciso. La verdad es que son cuando menos 2 o más. Pero ¿por qué se dice que son 3 y hasta nombre les tenemos, verdad? Porque eran 3 regalos. Entonces se supone, bueno, pues cada uno llevaba un regalo. Pero solo quiero decirle que el oro es un regalo digno para un rey. El incienso es un regalo digno para una divinidad, mientras que la mirra es una especie que se utilizaba para embalsamar a un ser humano que había muerto. Entonces, en los 3 regalos hay un reconocimiento profético, ¿verdad? Jesús iba a ser rey, era Dios y además iba a morir. Lo que no dicen los regalos es que iba a resucitar también. Este es uno de los íconos controvertidos de la Navidad, el arbolito de Navidad. ¿Por qué razón? Porque en invierno, precisamente en el solsticio de invierno, los romanos festejaban la Saturnalia, es decir, festejaban al dios Saturno. En Alemania, que es donde surge el arbolito, festejaban a Yule, o sea, en las fiestas del Yule, y entonces se adoraba a dioses paganos. Y ahora se dice, no, los arbolitos no son de Dios y no son de Navidad y bla, bla. Pero yo le preguntaría, ¿le dirán fiestas decembrinas o Navidad porque tienen otro concepto, pero lo festejan porque son días bonitos? Pero, ¿qué tanto sabemos de la Navidad? Yo es lo que quisiera platicar un poquito con ustedes en esta mañana, a ver qué tantas cosas más pudiéramos aprender de lo que es la Navidad. Mire, hablando de nombres y como decía ya Aurelio, Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, y pues es muy obvio el contexto, ¿verdad?, de este concepto. En inglés se dice Christmas, y viene de la unión de 2 palabras, que es Christ y Mass, que literalmente significa misa de Cristo. Y en alemán se dice Weihnachten, casi lo pronuncio bien. Es también la unión de 2 palabras que literalmente significan noche de bendición, pero no importa cómo estén compuestas las palabras, finalmente el concepto es Navidad. De ahí viene entonces el nombre del nacimiento. En cuanto a las fechas, el 25 de diciembre es la fecha oficial en que se celebra el nacimiento de Cristo desde mediados del siglo IV, así que ya hace rato que tenemos esta fecha. Y el 6 de enero es la Epifanía, es decir, es la manifestación pública de la divinidad, es decir, del nacimiento de Cristo, ante la presencia de los magos de Oriente. Esa es la Epifanía, o el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, como lo conocemos. Respecto al árbol de Navidad, el antecedente más formal es desde el siglo VII, y desde el siglo X es que conocemos al árbol de Navidad tal y como lo conocemos, ¿verdad? Con sus adornos y como él es. Pero quiero comentarle que fue en el siglo VII San Bonifacio el primero que instaló este árbol como lo conocemos. Él puso un pino y luego lo adornó con manzanas que simbolizaban María. Nunca les tocó adornar de niños el arbolito en su casa. Oiga, qué emoción era, ¿no? Me acuerdo que todos estábamos, mis hermanos, éramos 6, imagínense, los 6 ahí con mi mamá y mi papá adornando el arbolito, bien contentos. Mi mamá se ponía feliz cada vez que se rompía una esferita o 2 o 3.
Ya se imaginarán los regaños, ¿verdad? Chamaco, cabezón. Pero estábamos bien contentos. Y luego el siguiente alegato era quién le iba a poner la estrellita de Belén, ¿verdad? Y lo más emocionante era cuando ya conectábamos la corriente para ver cómo se encendía el árbol. Y en todo ese proceso y en todo ese momento, la verdad es que nunca estábamos pensando en otros dioses. Estábamos pensando en Jesús. Nunca pensamos que había un demonio detrás del árbol acechándonos para hacernos cosas. Es como cuando usted va a la comida china. Seguramente hoy van a ir muchos a la comida china. ¿Sabía usted que en la mayoría de los restaurantes dedican su comida a sus propios dioses que no son Jesucristo? Y sin embargo usted llega, le sirven la comida y entonces usted dice: Padre, gracias por este alimento que tú creaste, que tú hiciste. Señor, gracias porque me diste provisión para poderlo tomar. Señor, bendícelo y bendice a todas las personas que están aquí. Lleva alimento a su hogar en el nombre de Cristo y a trincarle, ¿verdad? ¿En qué momento usted pensó en dioses paganos y esas cosas? Pues lo mismo sucede con el arbolito. Yo le invito a que hoy en su casa se tome 5 minutos nada más, porque en 5 minutos usted va a leer los 13 versículos del capítulo 8 de Corintios. Después de que los lea, usted decida si pone o no pone arbolito en casa. Nosotros por lo pronto pues sí lo poníamos. El ícono más satanizado de todos es Santo Claus, y a veces lo sacan así con